Bueno, Michael además está, pues, tiene un nuevo cargo también, lo invitaron a trabajar en un organismo internacional y ahí, además de darte la más cordial bienvenida y felicitarte también por este nuevo nombramiento, Michael, si nos puedes platicar también, además, un poquito de qué va este nuevo nombramiento, qué organización es, cuáles son las funciones que tienes en este nuevo cargo. Buenos días, Michael, bienvenido. Hola, buenos días, Ernesto. Buenos días, Alberto. Hola, bienvenido, felicidades. Muchas gracias. A ver, el Center for International Policy se llama, es una organización gringa, que nació hace como 50 años, justo en medio de las guerras centroamericanas, por un grupo de estadounidenses preocupados por la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, particularmente en lo que tiene que ver con militarización, armas, bueno, evidentemente la libertad de las personas y la democracia. Con el tiempo empezaron a enfocarse más hacia Medio Oriente. Siguieron mucho el tema de Afganistán y las políticas de Estados Unidos hacia Afganistán, un poco criticando la manera en que se abordaba el tema ya en Irak. Ahorita están siguiendo también la guerra entre Rusia y Ucrania y cuál está siendo la respuesta de Estados Unidos hacia allá. Es una organización que es muy crítica, digamos, de las salidas militares y armadas a los conflictos, y aboga más por fortalecer la democracia, las libertades, el papel de la sociedad civil. Y recientemente fue nombrada una nueva presidenta egipcia, que es una chica que salió exiliada cuando la primavera árabe, justamente de los movimientos civiles, que también tenían un componente feminista importante. Y para sorpresa de muchos, la nombraron como nueva directora de esta organización, lo cual a mí me da mucho gusto, porque le da otra perspectiva, creo yo, a ese trabajo. Y curiosamente ella, Nancy O'Kiel se llama, tiene el interés de volver a abrir el programa para América Latina con estos mismos temas. Y yo la había conocido pues, en el ámbito, digamos, de derechos humanos ya hace algún tiempo, y ahora que está ahí me invitó a participar como Senior Fellow, que es una especie como de consejero de la organización, para poder dar enfoque a las investigaciones, también para escribir como hago en Rompeviento, y justamente para mirar cuál está siendo la política estadounidense hacia América Latina en estos temas, ¿no? Militarización, armas, fortalecimiento de la democracia y de la libertad de las personas, y a mí me pareció pues me honra mucho esta invitación y quise de alguna manera empezar este nuevo rol con esta pieza que escribo para Rompeviento, donde trato de dar una mirada pues, más regional al problema de la violencia que vivimos en México, pero que también se vive en Centroamérica, y dónde están también las responsabilidades de Estados Unidos con respecto a lo que vivimos hoy. Ya, pues, un poco más. No, perdón. Oye, Michael, pues bueno, este artículo que estás escribiendo, la novena cumbre de las Américas y los futuros sostenibles para la región, ¿cuál es la valoración que estás haciendo de esta cumbre? También se habló de grandes fracasos, luego que grandes aciertos, pero finalmente mirando más allá y pensando en lo que sigue y retomando pues precisamente este artículo que estás escribiendo y que estamos publicando en Rompevientos, si pudieras compartirnos esa mirada. Sí, pues justo la intención era tener una mirada más regional con respecto a los problemas que estamos viviendo y recuperando la cumbre, digamos, por el momento de principios de junio, es decir, por la coyuntura, pero sobre todo por los objetivos que se proponía el Departamento de Estado o el presidente Biden
o la OEA, ya no sé, poder discutir en esta cumbre, ¿no? Entonces, el lema de la cumbre era construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, ¿no? Y el objetivo que se proponía era trabajar con las partes interesadas. El objetivo que se proponía Estados Unidos en esta cumbre era trabajar con las partes interesadas de la región para asegurar compromisos a nivel de líderes y acciones concretas que mejoren la respuesta y la resiliencia ante la pandemia, la recuperación ecológica y equitativa, construyan democracias sólidas e inclusivas y aborden las causas fundamentales de la migración irregular. Yo decía, híjole, pues si esos van a ser los temas en la cumbre, pues está padre porque realmente hay muchos temas que discutir y que acordar desde una perspectiva regional. Desafortunadamente, pues digo, no hay ningún analista serio que mire que la cumbre tuvo algún tipo de resultado positivo. Nació, digamos, con este pleito de los invitados, estuvo pues, llena de declaraciones, pero no hubo acuerdos realmente ni sólidos y mucho menos planes de acción concretos para abordar estas problemáticas, ¿no? Y yo digo, bueno, quizá no se pudo en esta ocasión, yo creo que sí hay que seguir discutiendo espacios de acuerdos de carácter regional, pero mientras son peras o son manzanas, yo creo que Estados Unidos puede hacer mucho para lograr esos objetivos que pretendía en la cumbre, o entiendo que seguirá pretendiendo hacer ahora que hable con el presidente López Obrador y que siga hablando con otros presidentes en el hemisferio, y habría que verlo con detenimiento. Y entonces recupero justamente la lógica que tiene Estados Unidos, pues también que es militarista, también es a partir de controles y de armas y de prohibiciones, en donde ha tenido un papel, digamos, en todos estos años, como en la Iniciativa Mérida, como en la Iniciativa Mérida, pues terminó inflando esta lógica de Calderón de combatir al narco con armas en las calles, y es una política que no hemos podido vencer hasta la fecha, y los resultados de esos propósitos de Estados Unidos, que pueden ser muy loables, que pueden ser muy, no sé, podemos estar de acuerdo con ellos, en realidad lo que ha arrojado es pues una cantidad de víctimas espeluznante, y eso va creciendo, ¿no? Entonces, lo que digo aquí es, Estados Unidos puede hacer cosas unilateralmente para cambiar la condición de lo que vivimos en la región, por lo menos de Colombia hacia el norte, si hace tres cosas, ¿no? Una es abandonar esta lógica militarista, abandonar pues esto de que se va a resolver todo con armas y con asistencia, con esta lógica de seguridad, y que debería en primer lugar pues abocarse más a fortalecer el ataque contra la corrupción y la impunidad, no para contener, que es lo que hace hoy los flujos de la droga hacia Estados Unidos, que es su principal preocupación, sino para que ayude a los países a desmantelar estos grupos criminales que, de paso, en México y en Centroamérica nos tienen viviendo con miedo y cada vez con historias más terribles. Yo creo que los esfuerzos, en primer lugar, deberían enfocarse para allá. A propósito de la cooperación internacional y que si USAID está aquí imponiendo intereses o no imperialistas, bueno, mejor acordemos fortalecer los sistemas de justicia, anticorrupción, de rendición de cuentas de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y eventualmente de Nicaragua, etcétera, ¿no? En segundo lugar, debe hacerse cargo Estados Unidos de la venta de armas. No puede ser posible que mientras dicen que están ayudando a México a combatir el crimen, por otro lado les estén vendiendo las armas en Estados Unidos a estos grupos criminales. O sea, pareciera que les está dando gasolina a las dos partes para que
siga habiendo violencia y ellos están lucrando con esto. Ellos tienen que hacerse cargo de esta situación. El 80% de las armas de los grupos criminales en México provienen de los Estados Unidos y ese es un tema que le toca a Estados Unidos atender unilateralmente, ¿no? Y el tercer elemento que creo que es importante es también pues, eliminar las prohibiciones migratorias, regular los programas laborales de migrantes en Estados Unidos de una manera ordenada, porque de otra manera, pues las prohibiciones, y lo estamos viendo tanto en Estados Unidos como en México, lo único que hacen es arrojar a los migrantes, a los traficantes de personas, a los coyotes, arriesgar a pasar por zonas peligrosas. Hay muchos muertos en estos trayectos, hay también migrantes desaparecidos, que tanto México y Estados Unidos tienen que hacerse cargo de esto, ¿no? Y eliminar este discurso de la invasión del sur hacia el norte. O sea, en Estados Unidos antes de la pandemia había 25 millones de puestos vacantes. Ahora en recuperación y a pesar de la crisis y demás, tienen 10 millones de puestos vacantes. Y al mismo tiempo hay 8.5 millones de estadounidenses desempleados que no quieren tomar esos trabajos, por la razón que sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no que los migrantes, que los inmigrantes a los Estados Unidos se les permita ocupar estos puestos de trabajo de manera ordenada, de manera humanitaria, de manera no violenta? Y yo creo que sería benéfico para todo el mundo, ¿no? Finalmente lo que digo es, hay que replantearnos la idea de seguridad, y la seguridad no puede ser el resultado de la amenaza de armas en México, en Centroamérica o en cualquier parte del mundo. La seguridad tiene que ver con generar condiciones para acceder a derechos humanos, para que haya democracias sólidas, donde la justicia, las libertades sean el principal objetivo de esa seguridad, ¿no? Entonces, ese es el artículo y un poco ese es el tipo de cosas que estaremos impulsando en CPI. ¿Tú crees que la cumbre fue un fracaso en el sentido de que los temas importantes aparentemente no se discutieron o no de la manera contundente como lo requiere la región? La atención, por lo menos en México y en otros países, Argentina, por ejemplo, pues se concentró mucho en la decisión del presidente López Obrador de no participar. Y hay que también reconocer que los países que decidieron asistir, pues de una u otra forma también le hacen el juego a Estados Unidos, simple y sencillamente por la pura asistencia o por la posición que plantearon. Parece que están más concentrados en atender la agenda que Estados Unidos plantea que la regional. ¿Tú crees que esta cumbre se puede definir como un fracaso? Y me adelanto, pues todas las demás cumbres también han tenido esta suerte, pero esta en particular, ¿tú cómo ves en esta evaluación, Mike? Sí, mira, pues es justo, Alberto, mirando los retos que tenemos en América Latina, en la región, todos estos temas. Si lo miras desde esa perspectiva, pues evidentemente que es un fracaso, ¿no? Es decir, y es un fracaso no nada más para Estados Unidos y para la cumbre. Yo creo que es un fracaso para América Latina, ¿no? Que no seamos capaces de discutir, de hablar, de poner remedios a los problemas que nos son comunes, me parece que es un absoluto fracaso. Y ahí los únicos que ganan pues son pues, nuevamente los grupos criminales, la delincuencia, la gente que quiere generar impunidad, corrupción, etc. Y esto de ambos lados de la frontera, porque Estados Unidos no se salva tampoco de su porción de corrupción en lo que nos pasa en los países del sur, ¿no? Desafortunadamente, yo no sé qué tiene que pasar para cambiar esta lógica. Yo creo que habla también de la crisis de democracia que vivimos en todo el continente, ¿no? La incapacidad de hablar y llegar a acuerdos, ¿no? Ya, Michael, ya para cerrar, que se nos acabó el tiempo, déjame leer un fragmento del artículo que estás escribiendo, donde dice: aunque Estados Unidos nunca ha proporcionado armas ni municiones a las Fuerzas Armadas o policías mexicanas, ha proporcionado una variedad de equipos, desde helicópteros hasta equipos de escaneo, de rayos X
equipos de protección para las fuerzas que desmantelan laboratorios clandestinos de drogas y simuladores virtuales de armas de fuego, etcétera. Pregunto, y también a raíz de alguna entrevista que le hacíamos a Jorge Luis Sierra Guzmán, donde señalaba Jorge Luis que un elemento central para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y demás, pues era la inteligencia, fortalecer los equipos de inteligencia. Parte de eso es esto que estás leyendo, es esto que estoy leyendo, que estás escribiendo. Entonces, a la hora de leerlo, dice, aunque Estados Unidos nunca ha proporcionado armas ni municiones a las Fuerzas Armadas o policías mexicanas, ha proporcionado una variedad de equipos, etcétera, y son los que estaba leyendo. Eso, desde tu punto de vista, ¿debería o no debería ser esto que sí proporciona o que el gobierno mexicano compra este tipo de tecnología a los Estados Unidos? Yo creo que sí, pero no es suficiente. Este equipo, mira, y te lo pongo en el caso de Allende, ¿no? La masacre de Allende en Coahuila se hizo a partir de que las fuerzas del orden mexicano, léase García Luna y demás compañeros, obtuvieron información de este tipo de intercambio y de este tipo de equipos, pero no para capturar a los delincuentes, en este caso a los Zetas y Lascano y compañía, sino para pasarles la información a los grupos delincuentes. Entonces, se está utilizando estos medios que Estados Unidos le está proporcionando a México para fines equivocados. Entonces, cuando digo que no es suficiente, es que si se sigue apoyando a México con con cualquier tipo de apoyo, en realidad, se les está otorgando herramientas para mantener la corrupción y la impunidad de estos actores. Si no va junto con el desmantelamiento deliberado de los grupos criminales, de la rendición de cuentas, del ataque a la corrupción y de la impunidad, todas las herramientas que le dé Estados Unidos a México o a cualquier otro país, pero a México en particular, solamente va a servir para reproducir la corrupción entre estos grupos. Ahora, déjame decir otra cosa. Estoy citando a la embajada en este caso cuando dice que nunca han recibido municiones, ¿no? Bueno, no por la vía de la iniciativa Mérida, pero recordarnos de Rápido y Furioso ¿no? Y cómo están proporcionando por vía, digamos, informal, ¿no? Con la falta de controles, o sea, es muy discutible, ¿no? Ya. Pues Michael Chamberlain, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un abrazo y pues otra vez muchas felicidades también por este nuevo trabajo, este nuevo cargo que tienes ahí, que creo que va a ser útil también para México. Así que pues te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Michael. Muchas gracias. Saludos, Ernesto, Alberto. Hasta luego. Mucha suerte, cuídate. Bye.